Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinario en el que vamos a hablar sobre la identidad vocal y CA, ¿sí? Voy a cambiar mi fondo, ahí sí. Ya, genial, partimos. Bienvenidos a este webinario, Mi propia voz, CAA e identidad vocal. Mi nombre es Vianey Figueroa, soy fonoaudióloga y parte del equipo de Tobii Dynavox en español. ¿Sí? Mi rol es enseñar sobre lo último que existe, ¿cierto?, en tecnología de la comunicación para las personas que tengan alguna discapacidad. Para las personas que no conocen Tobii Dynavox es una empresa que se dedica a desarrollar tecnología asistiva para la comunicación, también conocida como comunicación aumentativa alternativa, y Tobii Dynavox se encuentra en más de 65 países alrededor del mundo y creciendo. Quiere decir que la tecnología asistiva para la comunicación cada día es más común en nuestro planeta. ¿Sí? Nosotros estamos presentes en Latinoamérica y España, en donde trabajamos con partners, ¿sí? Que son empresas, fundaciones, corporaciones o en general, ¿sí? Distintas como figuras, pero finalmente coincidimos en la pasión que sentimos, ¿cierto?, por em, ayudar, ¿cierto?, en todo lo posible y entregar toda la tecnología disponible en el mundo para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Ya? Entonces, la agenda del día de hoy, este webinario no va a ser tan largo como otros, ¿sí? Pero vamos a hablar de qué es la identidad vocal, preservar la voz, las opciones que existen para preservar la voz de una persona. Por supuesto, nos vamos a enfocar en lo que nos reúne el día de hoy, en la opción que nos beneficia con la identidad vocal. Ya vamos a hablar de eso, lo vamos a ir entendiendo. ¿Quiénes son los beneficiados de estos y cómo ustedes pueden crear su propia voz? ¿Ya? Entonces, mi identidad vocal, mi huella vocal es mi voz, ¿sí? Hay muchas formas de diferenciarnos entre personas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos nuestras huellas dactilares, a veces tenemos el iris y uno de estos datos biométricos, por llamarlo de alguna manera, es nuestra voz. Nuestra voz es única y nos permite diferenciarnos entre nosotros y está totalmente vinculado con el concepto de identidad como una representación individual de nuestro ser. ¿Ya? Entonces, cuando alguien me conoce y me escucha hablar, saben quién soy yo, saben qué soy yo si me conocen, ¿ya? Entonces, de hecho a mí me ha pasado que finalmente voy a visitar tal vez algunos centros o converso con em, algunas fonoaudiólogas, qué sé yo, pacientes, usuarios, y me dicen, tú eres la de los webinarios. ¿Y por qué? Porque ya conocen mi voz, ¿sí? Está asociado a mi identidad como Vianey Figueroa. ¿Sí? La voz transmite mucho también de la personalidad de una persona, ¿sí? Y de dónde viene esa persona, el acento que tiene, ¿cierto? La forma de hablar, por ejemplo, yo tengo un tono de voz más bajo, hay personas que son más extrovertidas, que tal vez tienen una voz más fuerte, que se escucha más en el ambiente, etcétera, ¿ya? Y la voz finalmente nos permite reconocernos y reconocerme también, ¿sí? Entonces, los dispositivos de comunicación aumentativa alternativa de alta tecnología, sabemos, ¿cierto?, que funcionan con voces sintéticas. ¿Ya? Las voces sintéticas, ¿qué son? Son voces finalmente disponibles en los dispositivos de comunicación aumentativa alternativos de alta tecnología, y la persona lo que ha hecho hasta ahora, ¿cierto?, es elegir una de las voces que más se asemeje a a la situación actual. Por ejemplo, yo elegiría una voz de una mujer latinoamericana adulta, ¿sí? En España, entonces alguien, por ejemplo, un adulto, un hombre adulto de España va a elegir entonces un acento español de un hombre adulto, ¿ya? Entonces, de esa forma había funcionado hasta ahora, para que todos tengamos ese conocimiento general, ¿ya? Pero hay personas, ¿cierto?, que están en riesgo de perder su voz. ¿Sí? ¿Quiénes son estas personas y cómo nosotros también podemos aportar dándoles la información que existe, ¿cierto?, sobre las posibilidades que tienen para mantener su voz? Entonces, las personas
que están en riesgo de perder su voz en general suelen ser personas con enfermedades progresivas, por ejemplo, personas con esclerosis lateral amiotrófica, con enfermedad de Parkinson, con afasia progresiva primaria, con enfermedad de Huntington o esclerosis múltiple, y así también personas que no tienen enfermedades progresivas, sino que tienen una condición médica que les dificulta hablar, ¿sí? Entonces necesitan un sistema de comunicación y están también en riesgo, ¿sí?, de perder su voz. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer de cabeza y cuello, las personas que están intubadas o que tienen una traqueostomía, ¿cierto? Y esa traqueostomía tal vez los va a acompañar siempre. O un tiempo prolongado, en esos casos también, ¿cierto? Tenemos que tener acceso a la voz de la persona o darle una voz a esa persona, que tenga su sistema de comunicación. ¿Ya? Entonces, hay dos formas de preservar la voz de una persona. Hay dos opciones, ¿sí? En este webinario nos vamos a centrar en la segunda, nos centraremos en una, porque hay otro webinario que habla de la primera opción. Ahora vamos a hablar de la segunda opción. Igual las vamos a mencionar para que las conozcan, ¿ya? Pero nos vamos a centrar de fondo en la que nos brinda finalmente tener una identidad vocal, ¿sí? Entonces, existen dos formas y esto es, por un lado, el banco de mensajes y por otro lado, el voice banking, ya que tienen nombres similares pero no son lo mismo. Sí, primero les voy a hablar del banco de mensajes. El banco de mensajes es una librería personalizada de tus propias grabaciones. Es decir, la persona graba su voz y lo sube a un banco de mensajes y a una plataforma online en donde puede resguardar su voz. Ya entonces hay un webinario específico sobre el banco de mensajes en nuestro canal de YouTube. Sí, lo pueden encontrar si buscan preservar tu voz, Tobii Dynavox o Ela voz, Tobii Dynavox, lo pueden encontrar en YouTube. ¿Ya? Pero ¿qué tiene este banco de mensajes? Que tiene una librería personalizada de las propias grabaciones. ¿Sí? En ese webinario también explico qué frases elegir, qué cosas grabar, etcétera. Y lo bueno de esto, por ejemplo, es que yo puedo ir y grabar con, cierto, una grabadora y grabo, hola, mi nombre es Vianey Figueroa, soy fonoaudióloga, parte de Tobii Dynavox, que es lo que digo siempre al iniciar mis webinarios y lo dejo guardado en el banco de mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Esa grabación, con mi misma entonación, con mi misma emocionalidad, o puedo grabar un mensaje súper enojado para cuando, ¿cierto?, tener esa expresión de enojo, lo puedo descargar todas las grabaciones que yo tenga desde el banco de mensajes y pongo todas esas grabaciones en mi sistema de comunicación. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, a mis frases en Communicator 5, puedo elegir frases que están grabadas con mi voz real, ¿sí? No con mi voz, no con una voz sintética, sino con mi voz y mi expresión de emocionalidad también con la voz, ¿ya? Lo que yo le quise entregar. Entonces, usa los mensajes grabados de tu propia voz. Los mensajes que grabaste serán a los que tengas acceso. Ya, si es que yo no hice una grabación y después dije, pucha, yo nunca grabé diciendo esto, no vas a tener acceso porque ese mensaje no fue grabado. Ya, entonces solo tienes acceso finalmente en el banco de mensajes a los mensajes que grabaste con tu propia voz. Esto es un servicio gratuito que se desarrolló junto con el Hospital de Niños de Boston, en donde todas las personas podemos, ¿cierto?, tener este banco de mensajes, ¿ya? Online, y lo pueden encontrar en mymessagebanking.com o en mytobidynavox.com también, ¿ya? Recuerden que sobre específicamente el banco de mensajes hay otro webinar. Lo que nos reúne el día de hoy es el voice banking, ¿ya? ¿Qué es el voice banking? El voice banking en general es un sistema que sirve para crear tu propia voz sintética a partir de tu voz, ¿ya? Entonces, esa voz después yo la puedo descargar y la puedo poner en mi sistema de comunicación, y así pasa que mi voz sintética no es la misma que de nadie más y puedo tener yo mi identidad vocal, ¿ya? ¿Cómo se hace esto del voice banking? Es lo que vamos a ir viendo ahora, pero sepan que el voice banking, como es una creación, ¿cierto?, de una voz sintética, eso no es gratis, ¿sí? Sino que tiene un costo que va a variar según el proveedor, y se puede pagar de forma anual o de forma perpetua. Vamos a ir viendo valores, formas y todo ahora, ¿ya? Pero a modo introductorio, estas dos formas existen de preservar la voz. Ahora, para crear la voz en el voice banking, para crear tu voz sintética,
El crearla es gratuito, el llevarla a tu sistema de comunicación es lo que has pagado, ¿ya? Entonces, para tú crear tu voz sintética necesitas grabaciones, necesitas grabar frases y necesitas subir también las frases que tú tengas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona dice, quiero crear, por ejemplo, mi propia voz, ahora, porque tal vez ya perdí mi voz y tengo todas estas grabaciones del banco de mensajes. Es totalmente compatible con todas las voces o las grabaciones, ¿cierto? Que ustedes tengan en el banco de mensajes, pueden también utilizarlas para crear su propia voz sintética. Así, igual si es que tienen grabaciones de su propia voz en otras, no en el banco de mensajes, sino grabaciones de ustedes, por ejemplo, dando un discurso, enviando un mensaje tal vez de WhatsApp que tenga una buena, que no se escuchen ruidos de fondo, que tenga una buena calidad del sonido, también se pueden utilizar para crear las voces sintéticas en base a su voz real. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver dos videos. Uno que es del banco de mensajes, que es un mensaje grabado que la persona, cierto, reproduce en su dispositivo, y después vamos a ver un ejemplo del voice banking, ya para que puedan ver la diferencia. Entonces, primero vamos a ver el banco de mensajes. Entonces, el banco de mensajes, como le decía, y la repetición es la base del aprendizaje, es cierto, este servicio gratuito en donde uno puede subir todas las grabaciones de su voz a una página, como a un banco de voces online, literalmente, y después yo puedo descargar todas esas frases que grabé y llevarlas a mi dispositivo, y eso es lo que hizo ella. ¿Ya? Ella es Holly y está llamando a su perro Walker. Walker, come here, Walker. Con una grabación de su voz. ¿Sí? Walker, come on. Walker, come here, Walker. Walker, come on. You want a cookie? Y le dice, Walker, ven, ¿quieres una galleta? ¿Sí? Y ahí le logra dar la galleta, ¿sí? Awesome. Where's that silly dog? ¿Dónde está ese Walker, perro come tonto? here, Dijo ella. Walker. Ven aquí, y si se fijan es el mismo mensaje que Walker, se come on. repite, You want a cookie? ¿sí? Where's that silly dog? Oh, good Walker. Good boy. Good boy, Walker. Good boy. ¿Sí? Boy. Good boy, Walker. Entonces, lo que pasó ahí es que Holly grabó 3 mensajes para su perro, porque sabía que ella, por ejemplo, tenía el lugar en el donde afuera le dijeron, ¿sabes qué? Todas las personas que son diagnosticadas con él, lo primero que tienen que hacer es grabar su voz, ¿sí? Por si es que la llevan a necesitar, esté disponible. Y ella grabó 3 mensajes para su perro. Grabó, Walker, ¿quieres una galleta? ¿Dónde estás, perro tonto, cierto? How are the silly boy? The silly dog, algo así dice. ¿Ya? Y le dice, Walker, ven, ¿quieres una galleta también? Entonces, ella grabó esos 3 mensajes y por eso los podía usar con su perrito, y su perrito reconocía el voz de su dueña y el perrito venía. ¿Ya? Entonces, si quieren aprender cómo usar el banco de mensajes, aquí les dejo el código QR directo al webinario que explica específicamente cómo funciona el grabar tu voz, ¿ya? Que ese es el servicio gratuito para tener finalmente el respaldo de tu voz, ¿ya? Entonces, la otra opción, como les decía, y lo que nos reúne, es lo que finalmente te va a dar una identidad vocal, que es el voice banking, que finalmente es crear tu propia voz sintética, ¿ya? Y esta propia voz sintética actualmente se crea con un programa que se llama My Own Voice, que es de la empresa que se llama Acapela. Acapela es una empresa que crea voces, como las voces de Siri, por ejemplo, o las del Google Maps, o todas estas voces que a uno le hablan de repente de los dispositivos que uno tiene. Bueno, Acapela crea voces, ¿ya? Y tiene dentro de sus opciones crear tu propia voz en un programa que se llama My Own Voice, mi propia voz en inglés. Entonces, acá les quiero mostrar un video de él, es Esteban Bullrich de Argentina, es senador argentino, y este es su discurso, cierto, de despedida del Senado, porque presenta su renuncia debido a que él padece ELA, ¿sí? Y llegó el momento en el que él decidió dejar de trabajar, y este es su discurso de despedida. Es bien emotivo el discurso, no lo voy a poner completo, sino que solo para que ustedes vean cómo quedó su voz, ¿sí? Sintética.
no me funciona el video. No se preocupen porque sé perfectamente dónde está en YouTube, así es que si es que no les funciona acá el video, salto a YouTube y se los muestro para que ustedes puedan ver cómo quedó. De hecho, creo que eso va a ser lo que voy a hacer porque no me está funcionando el video. Ya, entonces voy a dejar de compartir un segundo y los voy a llevar al video en YouTube, ¿ya? Denme un segundo, lo estoy buscando. Paciencia, paciencia, paciencia. ¿Sí? Y aquí lo tengo, se los voy a mostrar. Entonces, acá está el discurso de Esteban Bullrich, en donde utiliza una voz que él mandó a hacer para él, con sus grabaciones de su propia voz y sus propios discursos que ya había dado en el Senado. Él es como una figura pública, entonces tenía hartas grabaciones también de él hablando. ¿Ya? Entonces, miren cómo se escucha la voz de él. Las peleas vibran en cada uno de ustedes el deseo latente de hacer una Argentina próspera, sostenible, pujante e inclusiva. Hoy doy este paso con tristeza, pero también sabiendo que si no dejan de hablarse y tender puentes, si son honestos con los demás, pero especialmente con ustedes mismos, van a encontrar el camino del que nos alejó en este tiempo la ceguera y el egoísmo. Será a partir de ahora sin mí, pero sepan que aunque no esté, estaré. Que la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. ¿Sí? Entonces, ahí yo creo que lo vieron, ¿cierto? Porque nadie dijo que en el chat que no estaban viendo el video. Entonces, esta voz, Esteban Bullrich la mandó a hacer con el programa My Own Voice de acapela y creó su propia voz, tomando en cuenta todas las grabaciones que él tenía de su propia voz. Cuando él mandó a hacer su voz, se basó la voz, la creación de esa voz se basó en las grabaciones que él ya tenía. ¿Sí? Entonces, voy a volver a la presentación para que sigamos, ¿ya? Entonces, sí, creo que estoy compartiendo bien mi pantalla. Si no, me dicen en el chat, por favor. Entonces, ese es el voice banking, es mandar a hacer tu propia voz sintética y finalmente a partir de tu propia voz, por lo cual te da esta identidad vocal y tú mantienes tu identidad vocal y también tu acento, ¿sí? La voz de él es una voz argentina, es una voz con acento argentino y eso también es un poco, ¿cierto? Complejo esto de los acentos en el español, porque tenemos tantos acentos, ¿sí? Sí, Jordi, yo también lloro de eso, por eso no muestro tanto del discurso. Jordi me comenta que él se emociona mucho cada vez que ve este discurso y la verdad es que yo también, así que siempre lo muestro como un ejemplo, pero no entero porque si no es difícil, ¿sí? Pero lo bueno es que él tuvo este acceso, ¿cierto? Y que él está también visibilizando que todas las personas que tienen ELA necesitan también, ¿cierto?, tener acceso a la tecnología y que necesitan también tener su voz y preservar su identidad vocal, ¿ya? Entonces, pasos para crear tu voz. Lo primero que tienes que hacer es crear tu cuenta en la página de Acapela. Ya, uno crea la cuenta, aquí pueden tener el QR para que ustedes creen su cuenta y después de 1 o 2 días con el correo que te creaste la cuenta te envían tu usuario y contraseña. Una vez que tienes tu usuario y contraseña, tienes que ir a Record, que es grabar en inglés, y puedes ingresar al programa en primera instancia tus propias grabaciones, si es que las tienes, y después de eso te pide grabar 50 frases que pide el sistema. Ahora, eso es flexible, ¿sí? Cuando la persona, por ejemplo, no tiene... ¿cierto? No puede grabar las 50 frases porque ya no tiene su voz para grabar las 50 frases, entonces hay que entrar como en un proceso directo, ¿cierto? Con acapela y contar la situación e ir creando la voz, pero es algo que también se puede hacer, solo que se trata de una forma más particular, digamos, ¿ya? Entonces, si la persona finalmente puede grabar las 50 frases, después de las 50 frases ya queda una voz, ¿sí? Uno dice ya enviar, luego de 2 días te envían un correo diciendo tu voz está lista, puedes verla acá, uno hace clic y puede ir a probar la voz que creó y ver si te gustó o no, si en realidad se escuchaba ruido, si en verdad se escucha tal vez, no sé,
¿ya? ¿Cómo finalmente tú piensas que quedó tu voz? Ahora, también hay personas que, por ejemplo, que en su vida, que han sido no verbales en su vida, ya que en su vida nunca han podido expresarse de forma hablada usando sus órganos fonoarticulatorios, y en esos casos lo que hacen es pedirle a alguien de similar edad, generalmente un hermano o una hermana que tienen como voces similares a veces, ¿cierto? Que grabe estas 50 frases e igualmente tener una identidad vocal, porque nadie más en el mundo va a tener esa voz, ¿sí? Entonces, así es como se crea, esos son los pasos a seguir. Ahora, las consideraciones. ¿Qué debes tener y saber respecto a cuando llevas a cabo este proceso? Una es que necesitas un computador, acceso a internet que sea estable y por sobre todo un buen micrófono, y un micrófono que sea como el mío ahora, que tenga, ¿cierto?, el micrófono aquí, que tenga una distancia constante con la boca de la persona que graba, ¿ya? Porque si es que yo respiro encima y se empieza a escuchar así, no sirve, ¿ya? Porque todos esos ruidos aparecen en la grabación, entonces esta distancia de la boca y el micrófono tiene que ser constante, ¿ya? Recuerden, por favor, no respirar encima del micrófono, y mientras mejor sea la calidad de la grabación, mejor será la calidad de la voz que salga, ¿ya? Eso es muy importante. Eviten ruidos, por favor. Si ladra un perro justo, si pasa un camión, por favor grábenlo de nuevo, porque no va a funcionar si tiene estos ruidos ambientales, ¿ya? O sea, funciona, pero queda como con un ruido basal. Debe quedar la voz tan clarita como la de Esteban, ¿ya? Ese es como el objetivo, digamos, si lo dejamos fácil. Entonces, características sugeridas para el micrófono: que sea direccional, ojalá que tenga cancelación de ruido si es que quieren ponerse así como más técnicos, y que grabe entre 80 y 15.000 Hz, que es más o menos lo que uno habla, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Acá yo digo, este va a ser un caso muy común. Cuando yo hablaba con las personas, ¿cierto?, de acapela, yo le decía, ya, pero es que yo voy a tener la mayoría de los casos que se acerquen, ¿cierto?, por tecnología asistiva de la comunicación, a tener su propia voz, My Own Voice, van a ser personas que ya tal vez no van a poder grabar los 50 mensajes que pide como mínimo el sistema, como mínimo, sino que es como el estándar del sistema, es tú puedes ingresar tus propias grabaciones, pero puedes no hacerlo. Yo cuando creé mi voz no lo hice, y tienes que grabar 50 frases que el sistema te dice, ¿ya? Entonces, aquí una pregunta: si tengo ELA y no uso el banco de mensajes para guardar mi voz, ¿puedo ahora igual tener mi propia voz? Y la respuesta es esta. Si tienes grabaciones de tu voz, las puedes subir antes de llegar a grabar las 50 frases. Si no las puedes grabar, puedes subir solo esas grabaciones. Ya puedes subir hasta 300 frases que tengas, 300 grabaciones, y mientras mejor calidad, mejor será tu voz. Y deben ser grabaciones en las donde solamente se escuche tu voz. Si es una conversación, entonces no, porque si se escucha otra voz va a ensuciar la creación, ¿ya? Si no tienes grabaciones de tu voz y no puedes hacerlas, ¿cierto? Igual existe, como les decía, la opción de que un hermano, un amigo o alguien con similares características o que te guste su voz, ¿cierto? Grabe por ti las 50 frases, que es un proceso que te va a llevar 10 minutos, tal vez, si es que grabas todas las frases al tiro. Eso puede ser más largo, más corto, depende de la condición de la persona, y tú puedes mandar y crear tu voz, ¿ya? Para asegurar una buena voz, recuerden la distancia entre el micrófono, ojalá todas las grabaciones sean en la misma habitación. Hay una función de calibración al iniciar el grabado, siempre utilícenla, les va a aparecer, no es necesario que les diga dónde está y nada, van a llegar ahí. Hable normalmente y de forma relajada, ¿sí? No sobrearticule ni haga entonaciones exageradas porque va a quedar raro, ¿sí? Hable normalmente. Y también puedes pausar la grabación y escuchar cómo quedó la grabación y ver si es que hubo un ruido de fondo o no. Y también puedes hacer pausas, ¿sí? No es que tengas que terminar las 50 frases al tiro. Al tiro es como una palabra muy chilena, ahora que la digo lo pienso, pero no es que tengas que, ¿cierto?, grabar las 50 frases de inmediato, sino que puedes hacer pausas y recuerda tomar agua, y que ojalá ese día tampoco tengas algo, ¿cierto?, en la garganta que afecte, ¿ya? Eso. Entonces, ahora les muestro un video de cómo yo llevé el proceso, ¿sí? Entonces, yo estoy acá. Recuerden que el primer paso es crear tu cuenta en Acapela, ¿ya? Entonces, bueno, acá ya ingresé a la página de Acapela Group. Escanean este código QR en este lugar y van a poder ir más a allá, esta página sí, el de acá. directamente, que es donde se inicia, y tienen que llenar este formulario
para que les llegue un usuario y contraseña y puedan crear su propia voz entrando aquí. Aquí ingresan su usuario y contraseña y ya van a poder iniciar el proceso de grabado. Aquí ya ingresé en mi cuenta, podemos ver que ahí dice Hi Vianney y voy a ir a grabaciones. Sí. Y voy a poner comenzar. Aquí de nuevo me pide mi usuario y contraseña. La ingreso y ya puedo iniciar las grabaciones. Voy a guardar la contraseña. Me pide que seleccione el micrófono, confirmo. Y acá le pongo no por ahora. Ahí donde puse no por ahora era cuando el sistema te dice, ¿tienes mensajes personalizados que quieras subir? ¿Ya? Y en ese caso, cuando tienes grabaciones de tu propia voz, las subes ahí, en ese lugar, donde yo dije aquí voy a poner que no. Ahí es, ¿ya? Entonces acá dice, y sigo estas instrucciones. La calibración del micrófono va a ocurrir ahora, presione Next, que es este botón de acá. Esté en silencio mientras se graba, mientras como el botón está en rojo, y escucha el beep. Luego cuente 1, 2, 3, 4 en una voz normal. Entonces espero, prepárate y ahora tienes que contar. 1, 2, 3, 4. Esa es la calibración del micrófono, ¿ya? Eso es lo que le decía, hagan la calibración. Y dice que la calibración está lista. Y aquí dice que la calibración ya está hecha. Aquí ya es cuando comienzo a grabar las frases que me indica el sistema y voy a ir grabando entonces. Vemos que hoy las finanzas mandan. ¿Sí? Y yo ahí escuché de nuevo mi grabación para verificar que no existieran ruidos de fondo, ¿ya? Entonces seguimos. Modo de decir o hacer con orden. Y así las 50 frases, ¿sí? Modo de decir o hacer con orden. Y así voy hasta que complete las 50 frases que me aparecen aquí. Aquí ya terminé de grabar las 50 frases que me pedía y me apareció esta ventana emergente que dice continuar grabando o enviar el requerimiento. Y yo voy a enviar el requerimiento. Para que creen mi voz. Ese es el requerimiento. Sí, terminé de grabar, está bien, creen mi voz, ¿sí? Y me aparece esta ventana emergente que me dice que me van a contactar por correo cuando mi voz ya sea creada. Y presiono OK. ¿Ya? Y ahora espero. Y ahora les muestro cómo me quedó a mí. Sí, les voy a mostrar entonces cómo quedó mi voz de Vianney. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar. Les voy a dejar de compartir. ¿Sí? Para mostrarles cómo quedó mi voz. ¿Están expectantes o no? Pero para que ustedes puedan ver qué tan similar me quedó. ¿Sí? Piensen que yo grabé en mi casa, donde había más ruido, ¿sí? Que yo no tenía tantas grabaciones como Esteban, para que puedan ver cómo quedaría algo, digamos, hecho más o menos rápido, ¿sí? Está cargando mi communicator para que lo puedan ver y escuchemos mi voz, ¿sí? Entonces, no sé si escucharon mi voz. No estoy segura si lo escucharon, pero les voy a compartir de nuevo para que vean que estoy en mi communicator y aquí tengo mi voz, ¿sí? Sí, puedo mandar los pasos por escrito. Ya, y aquí tengo, ¿cierto? Estaba enseñando cómo cambiar los colores y cosas en el teclado, pero es mi perfil. Y ahora le pongo aquí, hola, me llamo Vianney, y pongo pronunciar. Y esta es mi voz sintética. Hola, me llamo Vianney. ¿Sí? Y aquí para que ustedes puedan seguir escuchándola, puedo escribir
Voy a borrar ese texto y creo que esto le dije a Iván ayer. Sí, voy a borrar un poco. A un usuario, ¿sí? Hola Iván, esta es mi propia voz. La creé usando mi voz y unas grabaciones. ¿Sí? Entonces, así quedó mi voz. Ahora voy a devolverme a mi página, a la presentación para que sigamos y les doy como los detalles de los periodos de prueba, cómo la pueden, ¿cierto? Finalmente obtener, etc. Entonces, me devuelvo a mi presentación y acá estoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Aquí me voy a asegurar que le esté compartiendo esto bien. Ya, entonces. Ese es el video que les mostré de cómo yo creé mi voz, ¿sí? La voz que les acabo de mostrar. Y acá hay más videos tutoriales sobre My Own Voice, que significa MOV, esa mayúscula de ahí, para que ustedes puedan ver el proceso y ver más tutoriales si necesitan. ¿Ya? Porque todos los pasos están en estos tutoriales. Ahora, esos tutoriales actualmente están en inglés, pero estoy empujando para que los podamos traducir lo antes posible, pero igual sirven, ¿sí? Digamos, ver el paso a paso. Entonces, ¿qué sucede? Yo creé mi voz y yo la puedo ir a escuchar y probarla en la página web, ¿ya? Y yo puedo escribir cosas en la página web y ver si la voz me gustó o no. Y si es que a mí me gustó mi voz, yo la puedo comprar o no. Y si no, no la compras, no pasa nada. La puedes crear y dejarla ahí. O sea, no es necesario ni obligatorio comprar la voz. Cualquier persona puede crear su voz, ¿sí? Entonces, hay dos formas de tener tu voz. Puedes tener una prescripción, ¿cierto? Que sea anual, es decir, pagar tu voz de forma anual, que son 99 euros, o pagarla para siempre, que son 999 euros. ¿Ya? El periodo de prueba, yo lo puedo descargar y está conectado con TDTalk, que es una aplicación de comunicación aumentativa alternativa que se puede descargar en el iPad para que las personas puedan tener 3 meses que puedan usarlo en esa aplicación de comunicación aumentativa alternativa. ¿Ya? E igualmente recuerden que puedes escribir muchas frases con tu voz dentro de la página de Acapela, pero no es un sistema de comunicación, sino que es más bien para probar tu voz. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo estará disponible la voz que creé? Por ejemplo, en la mía, todo el material subido se borra de no ser completado. Por ejemplo, si yo no termino las 50 frases, se van a borrar en un periodo de un año. ¿Ya? Recuerden siempre respaldar su voz en el banco de mensajes y si ustedes conocen a alguien que fue diagnosticado con ELA, por favor encuentren la forma de decirle que preserve su voz o alguien que no sea ELA, sino que Parkinson o todas las otras ciertas condiciones médicas que vimos que ponían en riesgo de perder la voz. Mi voz yo la tengo en mi banco de mensajes y en realidad nadie está libre, entonces es bueno siempre tener ciertas estas grabaciones. Y la voz que se cree finalmente se va a guardar un año, si es que no la compras se va a borrar. Ahora esto no siempre sucede, ¿sí? No siempre se borra, pero esa es la obligación que tiene la plataforma, que guardar la voz un año, ¿sí? Y aquí es donde yo les decía que cuando a mí me envían mi voz, ¿sí? Cuando me dicen tu voz está lista, la puedes probar aquí. Y les decía, en la página pueden probar su voz bastante. Entonces yo escribo aquí algo, ¿cierto? Veo que es mi voz, escribo aquí algo y pongo a escuchar. Y ahí yo digo, ah, sí, me gustó esta voz. Ah, no, está media rara. Algo pasó, voy a mandar un correo a ver qué fue. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí ya les mostré mi voz. Y recuerden que hay muchísimas personas que se pueden beneficiar de esto, de tener su identidad vocal y no estar compartiendo, ¿cierto?, la misma voz sintética con todos los otros usuarios de comunicación aumentativa alternativa. Pueden también preguntarle a nuestros partners si es que tienen más dudas, así es que aquí dejo los partners con los que estamos trabajando en Latinoamérica y España y el QR de contacto por si es que ustedes nos quieren hacer preguntas directamente a nosotros. ¿Ya? Y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Dejo acá mi correo y el correo de Nicolás, que es quien trabaja directamente con el programa de My Own Voice y quien ve todos estos casos particulares en cuanto a si es que alguien no puede hacer la grabación de las 50 frases, se pueden contactar con él y él les va a decir los pasos a seguir o si es que es posible, si es que no y cómo. ¿Ya? Así es que les dejo los dos correos. Y por último, la próxima semana voy a estar haciendo un webinario sobre lectoescritura, más allá de la lectura compartida para usuarios de comunicación aumentativa alternativa. Recordemos que
todas las personas que utilizan comunicación aumentativa alternativa y las que comienzan, ¿cierto?, su desarrollo siendo niños utilizando y desarrollando su lenguaje con comunicación aumentativa alternativa, es de suma relevancia que aprendan a leer y a escribir, ¿sí? Porque va a ser la única forma de comunicación aumentativa alternativa en el futuro que les permite decir todo lo que quieran cuando quieran. Entonces, tenemos que siempre enfocarnos en que todos los usuarios de CAA estén en el camino de aprendizaje de la lectoescritura. Así que eso vamos a ver el próximo jueves. Ahora, voy a ver sus dudas en el chat para, ¿cierto?, que nadie se quede con nada. Ya, entonces, no sé si es que tienen dudas, vayan dejándolas en el chat. Los pasos, María Echeverría, sí, los podemos enviar por escrito y si no, este webinario también va a quedar subido en YouTube porque esta información tiene que ser pública, ¿sí? Jordi, esa es mi voz. No puedes tener mi voz porque es mi identidad vocal. Así que mi voz es mía, lo siento mucho. Y sí, los pasos por escrito, Claudia también me dice. Y Juan también dice muchas gracias por este webinar tan interesante e importante que puede ayudar a tanta gente. Y sí, Juan, ¿cierto? Es algo nuevo que nos está dejando hacer la tecnología. Esto hace 3 años, o sea, 2 años no existía, y menos para el público en español. O sea, en ese punto el senador Esteban Bullrich fue un pionero y en traernos esta posibilidad a todos los hispanohablantes. Así es que yo, si es que alguna vez ve este video, estoy profundamente agradecida de eso también. Y bueno, a ver si es que quedan más dudas. Jordi ha explicado todo perfecto. Muchísimas gracias, Jordi. Qué bueno que quedó todo muy claro. Y aquí María dice que genial el webinario de la escritura. Le hablé a Esteban hace como 3 años del Snap que usa Juan. Y qué genial que hayan tenido contacto con él. Bueno, veo que no hay más dudas. Jordi, estas conversaciones sobre My Own Voice van a seguir contigo, por supuesto. Y bueno, los espero ver en el próximo webinario y muchísimas gracias por haberse unido y por su atención. Que estén todos muy bien. Chao, chao.